agradecemos que hayas venido de Venezuela para acá. Lo único que come es mucho, varón. Mire cómo aplauden. Esta noche... Otra. Óyeme. Pavón. ¿Qué puedo hacer, varón? Pavón. ¿Qué nos va a cantar, Pavón? Pueblo gozoso. Estas son de las corbatas de Hidalgo. Ángel Hidalgo de Orlando, Florida. Fuente de agua viva quiere. Fuente de agua viva. Gloria a Dios. Denle un aplauso al maestro. Aleluya. Santo. Y vamos a cantar Fuente de agua viva para complacer a todos los hermanos. Y juntos alabemos esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Aleluya. Santo, vamos a ver esas palmas. Fuente de agua viva, que se oiga. Fuente de agua viva, fluye. Fuente de agua viva, mi hermano. Fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh. Fuente de agua viva, oiga bien. Un día Pablo y Silas, azotados fueron presos, predicar a Jesucristo, ese era el precio. Y en lo profundo del alma, ellos gozosos cantaban esto. Oh, oh, fuente de agua viva. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Fuente de agua viva. Fuente de agua viva, mi hermano. Fuente de agua viva. Jesucristo es fuente de agua viva. Subiendo al monte Jesús, les seguía mucha gente, traían consigo a mudos, los enfermos y ciegos, sanados por el maestro, ellos gozosos cantaban esto. Oh, oh, fuente de agua viva, que se oiga mi hermano, un poquitico más alto, así se alaba a Dios, con todos los hierros para Cristo. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Vamos a subir esas palmas para el cielo y cantamos así. Está fluyendo en esta plaza, está fluyendo en cada corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva. Sí, Señor, está aquí con nosotros. Jesucristo. Oh, oh, fuente de agua viva y a su nombre. Es contigo, Él es el mismo ayer por siempre. Si tú te lavas en la fuente, tu vida será diferente. Y todos juntos gozosos al Señor cantamos esto. Oh, oh, fuente de agua viva, Santo. Fluye Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, está aquí con nosotros. Jesucristo es. Suba esas palmas para el cielo y canten conmigo así. Vámonos todos. Fuente de agua viva, un poquito más alto. Fuente de agua, canta un poquito más alto. Si tú te lavas en la fuente, tu vida será diferente. Tú vivirás eternamente. Ahí fluye Espíritu Santo. Ay, Santo.
reunido con esa música de Herbert Pavón, una de nuestros archivos de los Oldies but Goodies. 1994 en la Plaza de Toros de Santa María, el retorno a Colombia, después que en 1980 en esa misma plaza hubo tremenda campaña y tremenda, después de eso, la persecución que terminó en que casi una de mis hijas muere. Además de eso, sacamos a todos, yo me quedé, me tuve que ir al clandestinaje. Luego que me entregué a las autoridades, perseguido por la Iglesia Católica y por los enemigos del Evangelio, no querían que predicara la verdad. Fui deportado, aunque me pidieron excusas. Hubo intervención del Congreso, el congresista Bob García, hubo intervención de senadores del Senado, de Estados Unidos, de la Embajada y sobre todo de mi madre y del gobernador de Puerto Rico. Todo el mundo intervino, pero sobre todo Dios. Y finalmente me deportaron y por 10 largos años me hicieron la vida imposible para que eso lo inició el presidente Turbay, que se molestó porque se alega que un hijo estaba bajo la investigación de la DEA y no le gustó lo que yo prediqué, de que los hijos de los poderosos no los trataban igual como los hijos de los pobres, terminaban en las cárceles y todo eso, y el mensaje que llegó a la conciencia, se convirtieron decenas y decenas y decenas de miles de personas, cambió la historia. Luego de eso se terminó también el concordato y afectó la historia de Colombia, aunque tuvimos que pagar un precio. Eso causó también que Gonzalo Quintero y algunos miembros del comité tuvieron que exiliarse en Estados Unidos. Gonzalo murió después, presidente de la Asamblea de Dios, y hubo mucha persecución, pero el fruto fue, el concordato se terminó, la iglesia fue bendecida con más libertades y miles se convirtieron. Entonces, 10 años después, cuando ya no estaban esta persona y esos instrumentos del diablo no tenían poder, se me abrieron las puertas de nuevo, volví, como dije que Dios me había dicho que con MacArthur, I shall return, yo volví, y esta fue la campaña no 10 años, sí, más de 10 años, porque aquella fue en 1982, creo que fue aquella, 1981, 82, no, 81, fue 1981, la de El Salvador fue en 1980, y luego vino en ese mismo 1981 fue Guatemala, y fue también la campaña grande de Panamá, 1982 Panamá, y en 1984 fue la campaña grande en Colombia, Bogotá. Y esa pues, estaba toda mi familia, mis hijas, la que era mi esposa, que ya murió, fue con el Señor. También estaba Juan Sebastián, que eran los dos cantantes nuestros, venezolanos, Juan Sebastián y Herbert Pavón. Y hoy es pastor en Puerto Ordaz, Venezuela, una iglesia poderosa. Además, a pesar de todo lo que está sufriendo Venezuela, Juan permanece como una iglesia de más de 4.000 miembros, trabajando, dándole ánimo al pueblo, dando ayudas sociales. Es un milagro, construyendo el templo más grande en toda la zona. No han podido terminarlo por la situación que hay, pero casi está terminado. Y cuando termine voy a ir, si estoy vivo, voy a ir a inaugurarlo. Y en esa ocasión pues estaba Herbert Pavón, que era parte del equipo, y caía muy bien. Herbert había sido un cantante de metal rock, había sido también un pecador perdido, usando drogas y cuánta cosa había en Inglaterra, hasta que conoció a Cristo. Era un cantante profesional y músico de guitarra profesional y de armónica. Y cuando se convirtió, se entregó de lleno al Señor y escribió una de las canciones que lo hizo muy famoso, fue esa, Fuente de Agua Viva. Y cuando terminemos, quiero terminar el programa hoy con eso mismo, recordando a Herbert Pavón. Hemos encontrado, yo no sé ni cómo lo ha hecho Esdras, pero hemos encontrado que
Hay otras canciones también que han logrado filmar en video y están ahí. Y tan pronto pueda lo voy a llamar para hacerle una entrevista aquí en uno de los próximos programas de Herbert Pavón. Pero me trae tantos recuerdos y estuve ahí analizando, y en la Plaza de Toros Santa María, 1984, otro completo, full, y las calles llenas, porque esto es lo que queremos, volver a esto, hermano. Cuando yo perdí todo, radio y todo lo que había, y propiedades del ministerio, y nos quedamos nada más que con el apartamento y viviendo de día en día, el Señor me dijo, he permitido, no es que lo he enviado, lo he permitido porque quiero que vuelvas a confiar en mí y la gloria postera será mayor que la primera. Y las cosas que vas a ver ahora antes que yo te lleve, eso fue promesa que Dios me hizo, serán más grandes. Yo pido que ustedes oren. Estoy orando por volver a Venezuela, volver a Colombia, volver a Guatemala, a Honduras. Ya en este año fui a El Salvador y fue increíble. Volver de nuevo al Bronx, eso es otra que tengo. Así que oren, que pueda volver a Venezuela. Nicaragua pues se añadió a la lista y oro por el gobierno, por el presidente comandante Ortega y su esposa y que tengan una experiencia verdadera con Dios y que la oposición y que todos se pongan de acuerdo. La visión mía es poder ir a traer la paz, ir a reconciliar ese pueblo. No a favorecer a nadie, sino a favorecer a Dios, a la iglesia y al pueblo y que haya paz. En este año va a haber elecciones allí. Posiblemente haya una delegación de observadores electorales de clamor. Y si es posible ir antes a dialogar con ambos lados y traer de que haya una reconciliación. Basta ya de que ese país ha sufrido tanto y nuestro pueblo de América Latina. Antes que venga Cristo, estoy orando por un aviento que arrope desde el Caribe hasta América del Norte, que está tan amenazada por la doctrina del comunismo cultural, el marxismo cultural, el comunismo ateo, unido ahora a una alianza con los humanistas, los anarquistas, los ateos, unido con los movimientos más desgraciados de inmoralidad de Sodoma y Gomorra y las fuerzas del anticristo. Y lamentablemente se sienta en el trono un emisario del anticristo, un hombre que hasta en estos días, lo tengo aquí, estaba leyéndolo aquí en esta revista que es liberal, ¿sabes? Pero a veces hay cosas informativas y yo las leo y estaba leyendo aquí claramente la situación que tiene la Iglesia Católica con la presidencia de Biden y está aquí en uno de los artículos que estuve leyendo profundamente en el día de hoy mismo. Dice, hoy mismo estuve leyendo profundamente el artículo que está aquí. Está en la página, déjame ver. Esta es una revista de izquierda. Es una revista que favorece el movimiento LGTBQ. Yo la leo porque me interesa. A veces ponen cosas que son la verdad, pero es como el veneno, lo mezclan con el veneno. Y aquí pues hay en la página 10, y no sé si déjame ver, y a ver subsiguiente página. Yo creo que no, en esa sola página dedica un artículo entero a la controversia que hay hoy en día. Está aquí, bien claro como lo ven. No estoy de acuerdo con esta revista, es antivalores, pero de vez en cuando se cuelan algunas cositas que me interesan saber también y de saber qué está haciendo el enemigo. Pero aquí han sido reales, dicen, en la página de asuntos religiosos, dice, los obispos, romperán los obispos católicos con el presidente Biden. En otras palabras, se han reunido, lo están criticando de que un verdadero católico no toma la Eucaristía, como dicen ellos, sí, y aprueba el aborto y aprueba las uniones. Sí, ellos tienen tres cosas fuertes contra el presidente Biden. Aquí aparece Biden entrando en una iglesia católica. Él dice que era un católico ferviente. Los obispos se han reunido, los 10 más grandes obispos
católicos en todo Estados Unidos dicen que es imposible que sea un católico ferviente o real o practicante cuando aprueba el asesinato de niños por el aborto, aprueba el matrimonio del mismo sexo, de 2 machos y 2 hembras, y aprueba la agenda completa de los homosexuales. Este es el presidente Joseph Biden. Entonces aquí están estudiando los obispos, si posible, no solo a él, sino a todos los políticos que se dicen ser católicos, impedirle que tome la Eucaristía. Y yo creo que es un paso de valor, porque no le están impidiendo que venga a la iglesia, lo que le están impidiendo que no puede tomar lo que ellos consideran los sacramentos sagrados. Y yo creo que los protestantes, los afroamericanos, metodistas africanos, los movimientos metodistas, bautistas, pues pueden tomar otra posición. Lo que pueden decirle es, bueno, puede asistir porque al pecador hay que darlo que asista a la iglesia. Pero pueden decirle, pero aquí tú no te paras a ningún político. Porque sabe que en Estados Unidos se acostumbra a que los políticos se dejan hacer política desde el púlpito. Entonces, yo creo que si los obispos, los arzobispos, los grandes de la Iglesia Católica están tomando una decisión, yo creo que los líderes evangélicos, protestantes, evangélicos, pentecostales deben tomar una posición que no le puedan permitir la entrada, porque a la iglesia puede entrar todo el que quiere, y dejarlo sentar y oír la palabra, pero prohibirle ni permitirle que le dirijan la palabra al público, ni suban a los altares. Y eso mismo pues debe ser aplicable también a todos los políticos que apoyen el aborto, que apoyen la eutanasia, que apoyen el matrimonio del mismo sexo, que apoyen la agenda LGTBQ infernal, depravada, que apoyen la ideología de género, que ningún tipo de político, llámese pentecostal, evangélico, católico, no pueda, bautista, lo que sea, bueno, ya hay denominaciones luteranas, alguna que otra bautista, metodista, que está dividida en la mitad, la episcopal también, la anglicana, todos esos movimientos presbiterianos están divididos. Claro, hay unos que no, que la episcopal está de lleno, se te pie cabeza en eso, pero que denominaciones que dicen ser bíblicas no deben permitir que esta gente suba al altar a hablar, ni se le dé el micrófono. Ahora que se sienten, oigan la palabra, se ore por ellos, eso está bien. Pero felicito a esta decisión, y Time estaba leyendo ese artículo, muy interesante con lo que está ocurriendo. También hay otro artículo que está aquí, que quisiera introducir este programa, hablar de él, y es que por primera vez en la historia de Israel, mire bien claro, aquí está el artículo, está en las páginas, en las páginas 16 y 17, dedican 2 páginas. El líder árabe Mansur Abbas explica por qué unió fuerzas con la extrema derecha para sacar a Netanyahu. Mire para que vea, este es el señor que está aquí, lo pueden ver de lejos, es el del centro. Este es el señor Mansur Abbas, presidente de un partido islámico. Y mire para que vea que en Israel hay libertad política, de tal manera de que este partido islámico que dirige este señor, pues tiene derecho a poner su candidato, y ganó un puesto en el Knesset, que es decir, el Congreso, el Parlamento israelí. Entonces él está explicando por qué él votó con hermano, cuando quieren atacarnos, hermano, el diablo se une con quien sea. Por eso hay que, siempre repito la historia del caballo de Troya y de la bruja de Blancanieves y los 7 enanitos, la manzana de esta. Pues este señor, el que he mencionado, este señor que se llama Mansur Abbas,
es el líder de este partido islámico, musulmán, y él dice que su estrategia es estar adentro, es estar allí para hacer la diferencia. Y mire, y hay un movimiento, todo esto está hablando que Cristo viene pronto, hermano. Están pasando cosas en Israel increíbles. Pues. Netanyahu ha sido un presidente firme en la defensa de los derechos del pueblo de Israel, de los cristianos, ha sido firme en esas posiciones. Tiene sus problemas, como pecador que es, pero en 14 años no lo han podido sacar del poder. Entonces, mire cómo, por eso dice en 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gana ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. El diablo se alía con quien sea para llevar a cabo su artimaña. Por eso hay que tener cuidado con las alianzas, hermanos, lo que le vengo a decir. Quienes aboguen por alianzas con el movimiento gay, si esa gente nos quieren destruir, alianzas con políticos que sabemos que son el diablo, que odian, votar por políticos que odian todos los principios que he hablado, que son enemigos de la vida de los niños por nacer, que promuevan toda la agenda de Sodoma y Gomorra, y por una tonterita darle el apoyo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado por un alcantarillado, por una dádiva a la iglesia. O sea, los motivos, ahora, hay que tener cuidado. Que esta persona, este hombre dice, estoy aquí porque yo hago la diferencia. Y miren lo que ha pasado aquí con permitir llegar al poder al movimiento ciudadano, corrompido espiritual, moralmente o políticamente ciudadana, lo que sea, o movimiento cívico, ciudadano, victoria, vicioso, lo que le quiera llamar. Esa ha sido una semilla satánica. Muchos le dieron el voto por el malestar que tienen con los demás partidos. Y ahora tenemos a esa gente influenciando muchas veces con su voto decisiones que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con el futuro del país. Se le ha dado un poder, es una mayoría, porque dentro de una división como la que hay en Puerto Rico, como la que hay en Israel, un solo voto puede hacer la diferencia. Entonces, en este caso, este hombre, su política es que se unió porque él se unió con la... Mire, para que vea cómo obra el diablo, hermano. Por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Pues él decide unirse y unirse, ya que es electo, porque tienen votos los ciudadanos israelíes. Son los que... Usted puede ser israelí y no ser judío. Si usted nace en Israel, usted es israelí, tiene derecho al voto y la Constitución lo protege. Pero no tiene que ser judío. Pues por lo tanto, hay una comunidad árabe que lo elige y algunos judíos liberales lo eligen. Y este líder de este partido musulmán, enemigo en el fondo de Israel, llega al poder y constituye un voto importante por su partido. Y él dice, y él dice aquí en este artículo, cuando lo critican los mismos árabes, de traidor y de esto, dice, yo lo he hecho porque el enemigo más grande que tenemos nosotros es Netanyahu. Es el hombre que no ha permitido que se haga un Estado sólido de dos partes, que se una, se le quite terreno a Israel, se le quite Jerusalén, se ha negado a entregar Jerusalén, se ha negado a entregar el derecho que tiene Israel a hacer asentamientos, se ha negado a aprobar una unión de dos estados donde se le tenga la mitad de Jerusalén. Este tipo ha sido firme, ha anexado las alturas de Golán y ha sido fiel a lo que la palabra dice, aunque sea un pecador y que tiene debilidades, pero ha sido lo más firme en los últimos 14 años. Entonces es tan odiado por aún por los liberales israelíes judíos, y es odiado por los palestinos rebeldes, porque no todo el mundo en Palestina está de acuerdo
con Hamás, ni está de acuerdo con los terroristas que viven allí. Allí hay cristianos árabes. Y allí hay cristianos hay árabes moderados que no creen en eso, pero los que gobiernan son Hamás y los radicales de Al-Fatah. Al-Fatah es el movimiento que fundió Yasser Arafat, que era un corrupto, que mientras el pueblo palestino vivía en miseria, él y su familia vivía en el lujo de la Riviera Francesa. Se robaron medio mundo, murió ya. Entonces, no todo el mundo que está ahí desea eso. Es más, muchos me han expresado, estábamos mejor cuando estábamos bajo el gobierno de Israel. Eso me lo han dicho a mí, claro. No lo pueden decir públicamente o lo matan. Yo he estado ahí hablando con ellos. Hablando con árabes, que ahí hay árabes cristianos, aramaicos cristianos, hay ortodoxos griegos cristianos, hay católicos árabes. Sí, no todo el mundo ahí es un musulmán radical. Entonces hay gente que vive allí, que ama a Dios también. Pero quienes gobiernan, como lo que pasa, una minoría bien organizada, es más fuerte que una mayoría desorganizada y desunida. Entonces ellos son los que mandan allí. Entonces este individuo, que es ciudadano israelí, fundó un partido, entonces le han caído encima los mismos de él, pero él dice, no, había que sacar a Netanyahu como fuera. Entonces se une, mire la estrategia del diablo, hermano, se une a la extrema derecha de los partidos de extrema derecha israelí para hacer el voto que saca a Netanyahu del gobierno y entra uno que se dice ser de extrema derecha, que dice ser conservador, pero que tiene una mente un poco liberal. Entonces esto le debe dar una lección. Esta es la situación en Israel ahora mismo. Netanyahu está luchando por llegar al poder de nuevo. Hay una lucha interna. Ahora hay un grupo que está de jordanos y de musulmanes de los sectores más extremistas que están alegando que nunca existió el templo en la explanada donde está ahora la mezquita de Alcázar, que es la de la Duma Dorada, a la casa o Alcázar le llaman. Están alegando que eso es de ellos y que los judíos no pueden tener nada. Tengo entendido que el gobierno le cogió miedo en estos días y se alega que el viernes y sábado son los días del Sabbat, empieza el viernes en la tarde, empieza el Sabbat, se le prohibió a los judíos ni estar en esos alrededores. Sin embargo, tenían 100,000 musulmanes en la explanada del templo de Alcázar, de la Duma Dorada, y todos gritaban, hermanos, todos gritaban, esto es Israel, este es nuestro pueblo, esta tierra es nuestra, esta tierra es nuestra. Hermano, no permitiremos el templo de Israel. Y ahí abajo, ese muro que divide al lado donde adoran los judíos, a donde está la explanada más arriba de los musulmanes y Alcázar, la Duma Dorada, que no es sinagoga, es un monumento, como un edificio donde ellos alegan que en el fondo está la piedra donde Abraham fue a sacrificar a su hijo y de donde dicen que Mahoma se levantó al cielo. Bueno, el asunto es, hermano, que esa es la situación actual en Israel ahora. Aquello es como una bomba de tiempo. Están alegando que eso es de ellos. Ellos quieren todo o nada. Es lo mismo con los llamados, entre comillas, porque vamos a llamarles por lo que son. Ellos quieren que se llame LGTBQ, yo no sé qué, TTT, ya pronto le pondrán P, para despiarlo de todo lo que es el movimiento de homosexuales, lesbianas, transgéneros, bisexuales, pedófilos, lo que sea, o Sodoma y Gomorra. Entonces, usar el lenguaje, es como llamarnos homofóbicos, para criminalizarnos, usando el lenguaje para confundirnos. Esa es la última trama del diablo. Usted no es homofóbico, usted no le tiene miedo a los homosexuales, usted y yo no le tenemos miedo. Hablamos con ellos, oramos por ellos, si tenemos que ayudarlos, los ayudamos, le amamos su alma para que se salven si vienen a Cristo, ¿no?
Lo que pasa es que es para demonizarnos y nosotros caemos en la trampa. Y usamos, repetimos, no. Eso de homofóbico es un término que se utiliza para demonificarnos a los cristianos y a los que no creemos en ese estilo corrompido, antinatural de vida. Eso es todo. Es una cuestión de semántica. Es igual que el término socialista se utiliza de los comunistas para evitar que hay socialistas light, sí es verdad, pero se tratan de defender como progresistas, socialistas, de izquierda, pero sí son comunistas. La filosofía atea del marxismo, donde el Estado es la religión y él es el Dios que hay que seguir, donde se pierden todas las libertades. Y había años que se cayó, que no se podía decir nada porque no se podía ofender. No, ahora, cuando lo que vemos que está pasando en el mundo entero, los socialistas han ido evolucionando y evolucionando y quieren implementar el comunismo en el mundo entero, junto con la nueva alianza, la nueva alianza mundial del anticristo. Si estamos viviendo en tiempos peligrosos, tal y como lo señaló San Pablo en 2 de Pedro 3:1. Ahora, este asunto que estoy hablando de Israel, esto es importante porque está hablando de que se aproxima un gran confrontamiento. No quieren permitir que se construya, ahora están negando que allí nunca hubo el templo. Pero hermano, debajo de esa mezquita, que el Imperio Otomano gobernó 800 años la Tierra Santa y gobernó en esa parte y en el mundo. Eran turcos convertidos al Islam, radicales, criminales, lo peor del mundo. Hasta lo odian los mismos árabes, los odian en toda aquella parte del mundo. Yo lo digo porque fui a Turquía y cuando llegué a Israel había una gorrita turca y me dijeron, quítatelo. Cuando llegué a Egipto me dijeron, quítatelo, que aquí odian a esa gente. Está mal, pero se ganaron el odio por lo brutal que fueron, lo brutal, los crímenes que cometieron. Pero ellos tomaron a Israel y a Jerusalén especialmente y crearon un cementerio en los muros de Jerusalén, fuera está la Puerta Dorada, por donde dice que entrará el Mesías. Ellos habían estudiado la historia bíblica. Y como sabían que uno de los atributos del Mesías será que será sacerdote de la línea levítica, pues que no puede pasar por un cementerio, no puede estar metido entre los muertos, entre los cadáveres. Entonces, por eso pusieron un cementerio. E ignorantemente cerraron la Puerta Dorada por donde entrará el Mesías, donde entrará Jesucristo, cuando descienda sobre el Monte de las Olivas, y bajará por el monte de Josafat y el monte de las Olivas, el valle de Josafat y el monte de las Olivas se partirá en dos. Entonces él entrará por esa puerta. Entonces la sellaron. Yo tuve privilegio, vamos a decir, que le di una ofrenda a uno de los guardias musulmanes que están en la explanada arriba, porque si lo cogen no nos dejan a nadie ver eso. Y le di su ofrendita para que me dejara pasar. Y pude ir acompañado de dos hermanos, un matrimonio que me acompañó porque era peligrosísimo eso. Pasar, y ojalá que yo encuentre esas fotos, saqué fotos, la parte adentro es doble, afuera se ve la Puerta Dorada completa, pero adentro hay dos puertas y un arco y eso está abierto. Y por ahí es donde entrará el Mesías Jesucristo. Y luego entrará al templo que se edificará allí donde hoy está la mezquita o el templo de Alcázar, como le llaman, y allí eso lo va a derrumbar un terremoto, que Dios me lo mostró, y ese terremoto está en el Apocalipsis. Un terremoto que derribará todo eso. Y según Zacarías, entonces descenderá sobre el monte de los olivos Jesucristo, y cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, el valle de Josafat se dividirá el monte de los olivos en dos. Él bajará, entrará por esa puerta que estará abierta y ya el templo estará edificado y entonces
se sentará en lo que será lo que se llama el trono de David. Y ahí comenzará, él distorá con el resplandor de su venida. Esa es la segunda parte de la venida de Cristo. La primera parte es el arrebatamiento. Y la segunda parte es la visible venida de Cristo cuando Él descenderá con sus santos millares de ángeles y nosotros descenderemos con Él y gobernará el mundo y ahí comenzará el milenio. Y con el resplandor de su venida destruirá al anticristo. Y entonces, desde ahí regirá las naciones del mundo y por 1000 años habrá paz. Y después de eso, ¿verdad? Entonces habrá una rebelión. Se pondrá que la verdad es que el diablo estará atado por 1000 años. Dios lo atará, el Señor lo mandará a encadenar, atar, su poder será quitado. Sus ángeles también. Pero al final de esos años, cuando se suelte el diablo, porque entonces se probará que el diablo no era culpable, eran los seres humanos. El ser humano, al tener objetivos contrarios, negativos, pues su naturaleza se despierta. Durante esos 1000 años, pues la situación será casi perfecta. Pero al final, cuando haya esa gran rebelión, que algunos asumen que será el imperio chino el que se unirá a Satanás y será activado, y ahí entonces en ese momento dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, y dice bien claro en la palabra que entonces Él descenderá toda su ira y pasará el mundo por... Tiene que descontaminar esto. Ya los que estamos convertidos somos inmortales, totalmente inmortales. Aparte de que el alma es inmortal, tenemos un cuerpo glorificado que no será sujeto al tiempo, no será sujeto a la muerte, a la enfermedad y nada. Este globo será pasado por fuego, porque según la profecía, la promesa de los tiempos después del diluvio, cuando vino el arco iris, que irresponsablemente, y no son ni los poderes totales del arco iris, los homosexuales han asumido, se han robado, se han secuestrado esos símbolos, y los cristianos lo han permitido, pero además, según algunos, los colores no son los verdaderos del anticristo, del arco iris, de la promesa, que este mundo jamás será destruido por agua. Por eso es que, aunque hay cierta realidad del cambio climático, pero no es toda la verdad, todo lo que dicen no es verdad. Lo que está pasando ahora mismo en Rincón, que es esos grupos que se están metiendo allí, son 2 o 3 personas decentes que creen en eso, pero los que están detrás de eso son los ambientalistas radicales comunistas, que están siendo financiados muchos de ellos desde el extranjero, posiblemente por George Soros y por grupos ambientalistas, pero que su objetivo es político. Y le han quitado la paz a esa gente. Y lo que tienen allí es una revuelta. Y están tratando de buscar al pueblo de Puerto Rico. Y estaba escuchando una madre que los tiene denunciados porque su hija está cogiendo, no los dejan vivir. Están ahí haciendo alboroto. Están rompiendo todo, están amenazando de muerte a los que viven ahí. Esas manifestaciones están infiltradas por comunistas, por anarquistas, por enemigos de la libertad que quieren llevar a este país al comunismo. Y no respetan, tienen otras fórmulas de hacerlo, pero no respetan. Y están arrastrando a gente de todas partes y mucha gente ignorante se están metiendo con estos instrumentos subversivos, comunistas, agitadores, usando el ambiente de excusa, y le están quitando la paz a esa gente que vive allí. Y la gente y los medios lo están aplaudiendo como grandes. Si en este programa no tengo videos para esto, pero para el próximo programa lo voy a tener. Esto es una violación, deben ir presos todos. Que vayan a protestar en paz, pero están rompiendo equipos, están rompiendo cosas que se han hecho allí. Están amenazando hasta de muerte a los habitantes, no los dejan vivir, los niños están aterrorizados, hay niños que los están tratando psicológicamente. ¿Ustedes creen que esos son verdaderamente luchadores? Están usando el ambiente como lo hicieron, que paralizaron la Ruta 66 por años, hasta los políticos se metieron en eso. Este pueblo no puede seguir siendo engañado, hermano, siendo engañado vilmente por esta gente. Yo oro por los habitantes que están allí. Si ellos tienen pruebas que lo que se está haciendo es ilegal, pues que vayan a los tribunales.
y que lo hagan en los tribunales, pero no tienen derecho de ir a quitarle la paz a los que han comprado y viven allí, tienen sus niños allí. Y si lo que están haciendo es legal, pues no se metan. Pero lo que están usando esto, como usaron esto en todos diferentes tiempos aquí en Puerto Rico, como lo usaba Tito Callay, que se alega que era pagado por movimientos extraños a Puerto Rico, se alega que era movimiento hasta comunistas que lo estaban. ¿De qué vivía ese tipo? Entonces ahora aparece un tipo que fue candidato a la gobernación, que ahora quiere mantenerse vivo y aparece como líder de estas cosas. Eso no es bueno. Esa gente tiene el derecho a vivir allí. Y si la ley le permite hacer allí una piscina y la ley le permite allí hacer un sitio para que los niños jueguen, ¿quiénes son ustedes? No se dejen engañar al pueblo de Puerto Rico. Pronto usarán lo de Luma para tratar de tumbar el gobierno. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas del gobierno de Pierluisi, pero si queremos, no se tumba un gobierno con manifestaciones violentas, ilegales, irresponsables, utilizando métodos de terroristas. Cuando llegue el momento, en las elecciones, pues nos manifestaremos. Ahora, ¿tenemos derecho a protestar? ¿Cómo se va a hacer por la ideología? Sí, pacíficamente. Y sobre todo, hacer lo que vamos a hacer el 6 de septiembre, que vamos a venir el pueblo cristiano y todo el que tiene temor a Dios, a clamor a Dios, después de un año de pandemia. Yo creo que lo más grande es que bajemos a San Juan. Olvídese, usted traiga su mascarita, tenga vacuna o no la tenga, porque en el próximo programa voy a hablar de los extremos que están pasando. Si me da tiempo, te lo hablaré. Usted va a venir el 6 de septiembre a clamar a Dios, porque Dios me ha dicho que el 6 de septiembre Dios pondrá a Puerto Rico en la balanza. Y el terremoto profetizado en 1985 ha sido detenido por los muros espirituales, pero que rodean la oración, el ayuno, la fe del pueblo que tiene en Dios. Pero Dios me ha mostrado que eso está derrumbado. Y por eso están entrando todos estos virus, están entrando todas estas violencias y todas estas cosas, porque donde el pueblo se aparta de Dios, la gracia de Dios se va y entra los ángeles malignos, entran las plagas, entran las tragedias, porque el único que mantiene todo en paz es Dios. Y cuando se le da la espalda a Dios a un pueblo y la iglesia se vuelve totalmente apática o cobarde o miedosa y se somete al medio ambiente y a los tiempos, entonces todo esto viene. Ahora, cuando venga el juicio de Dios, vendrá. Ahora, ese terremoto está profetizado hasta por la sed sísmica, que hace cada 100 años viene uno, y ya pasaron los 100 años. Dios me dijo en Mayagüez en 1989, no, oren para que no venga, oren para que no venga lo peor. El terremoto va a venir. Hace unos días tembló la tierra y va a seguir aquí en el área, y va a seguir temblando, no tenga miedo. Ore para que no venga lo peor, porque por lo que entiendo, el pueblo, yo no sé si del grado, el 6 de septiembre, tenemos que bajar a orar, a clamar a Dios unidos, humillarnos delante de Dios. Venga, si tiene la vacuna, mejor. Si no la tiene, venga. Puede vacunarse, vacúnese. Ese tema de la vacuna lo tenemos que discutir. Y una de las cosas que voy a decir primamente, me opongo a que se haga ley y que se obligue a la gente por ley bajo amenaza, o que se compre a la gente para vacunarse. Esto es una cosa voluntaria. En el próximo programa voy a hablar del miedo. Voy a hablar del miedo. Estén atentos al próximo programa, porque en el próximo programa vamos a hablar del miedo. Voy a tocarlo por encimita hoy. He encontrado que el miedo, y de esto voy a hablar intensamente, pero hoy por encima, el miedo se ha metido en la iglesia con esta pandemia. El día 6 vamos a venir, traiga su maca, su gel, traiga si tiene su cuestión de vacuna, lo trae, y si no está vacunado, venga también, si usted así lo desea. Yo no le puedo prohibir a nadie venir a buscar a Dios. Use su entendimiento, se cuida. Si tiene que usar máscara, lo usa, el gel, se limpia las manos. Vengamos a clamar a Dios. Esto está en balanza, esto está en peligro. Yo estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó a hablar.
Dios me mandó a llamar al pueblo porque viene gran convulsión para Puerto Rico. Y me dijo, convoca al pueblo que venga. El que esté enfermo, el que tenga miedo, quédese en la casa y lo ve por televisión, que lo va a originar la cadena del milagro. Pero todo el que pueda venir, que está vacunado, venga. El que no esté vacunado, venga también, si así usted lo determina. Pero venga el pueblo. Vamos a venir a clamar a Dios, unirnos, humillarnos, a pedirle a Dios misericordia, a reedificar los muros de Puerto Rico. Digo, y lo que me da temor y que lo voy a tratar en próximos programas que dé, lo voy a tratar, es el miedo que la Biblia no nos ha dado espíritu de temor. No lo voy a tocar con el tiempo que me queda profundo, pero he encontrado 3 problemas. 1, una iglesia fanática que no cree en la vacuna. Un pastor que me lo encuentro en Arecibo, que tengo unos videos que lo enseñaré en el próximo programa, bueno, ya no me va a dar tiempo. Todos los videos que tengo no me da tiempo por todo lo que hemos estado enseñando hoy. Fue a predicar a una iglesia, un pastor, y el pastor le preguntó que si estaba vacunado, y cuando dijo que estaba vacunado, no lo dejó entrar al templo. Eso es un extremo. Tenemos los fanáticos que creen que la vacuna es del diablo. Yo no creo que la vacuna es perfecta, pero tampoco creo que es del diablo. Yo estoy vacunado, mi esposa, mi hijo, pero respeto los que no creen en la vacuna y respeto los que no pueden. Yo tengo una hija que no se puede vacunar por condición médica y que le vamos a decir que no venga a clamor, que no venga a la iglesia. Sí, ya tenemos ese problema extremo. Vamos al otro extremo. Al otro extremo, que yo espero que nunca lleguemos. Bueno, sí, ya tenemos una iglesia, que no la voy a nombrar por el respeto que le tengo al pastor. El pastor, y esto lo voy a repetir en el próximo programa también. El pastor ya determinó, óigalo bien, el pastor ya determinó, óigalo bien, que tiene un culto para vacunados y un culto para no vacunados. Eso es una aberración. Cuando yo me criaba en la década del 50 y el 40, había una ley en Estados Unidos que se llama separate por equal. En otras palabras, separados por iguales. Los blancos en una iglesia y los negros en otra, los negros aquí y los blancos acá. Vamos a meter ahora los vacunados aquí en un culto y los no vacunados en otro culto, bajo el miedo que tenemos. Es una discriminación. Y si un miembro de una iglesia quiere llevar eso al tribunal, tiene todo el derecho porque es discriminación. Es igual que lo que se hizo con los negros, que llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es el otro. El otro es una iglesia que tengo testigos, no estoy hablando de ninguna de estas cosas inventadas, una iglesia que le ha entregado la seguridad a la iglesia a una epidemióloga. La señora esta, pues buena intencionada, y le doy un consejo, yo le digo, ustedes tienen derecho a hacerlo, y lo digo con amor, van a destruir su iglesia. Si tú viajaste, llegaste, te hiciste la prueba, se la entregaste al gobierno, estás vacunado, entraste cumpliendo todo lo que el gobierno te dice, tiene que entonces, esa iglesia te exige que tú tienes que ir a sacarte otra prueba, esperar 5 días y después cogerte 14 días de cuarentena por el viaje que hicieron. Pero eso no es todo. Si un miembro de la familia salió a trabajar fuera del país o a hacer un viaje especial a donde sea, y esto tengo la evidencia, y tengo los testigos, le llaman de la iglesia y le dicen, mire, su esposa, su hija o quien fuera salió del país, por lo tanto ninguno de ustedes puede venir a la iglesia hasta que no se hagan la prueba, estén 5 días, los tengan prueba, y después van a estar 14 días sin poder venir a la iglesia. Yo le doy un consejo de amor, hermano, van a destruir la iglesia. Eso es miedo. Y de esto yo hablaré en el próximo programa más extensamente porque el tiempo no me da y tengo un montón de cosas positivas que tengo también. Pero estos 3 ejemplos me da tristeza. Sé que porque el hijo salió, el esposo salió, la esposa salió, ninguno de ellos salió. Y entonces como ella estuvo fuera, ahora cuando llega le llaman de la iglesia y le dice usted, su hijo o su hija salió, ella no sé, o su esposa o su marido salió a hacer una diligencia. Usted ahora tiene 5 días para tomarse una prueba, traer la prueba y después 14 días de cárcel, porque eso es lo que están diciendo, de cuarentena.
Eso no lo está exigiendo ni el gobierno. Pero esta iglesia, una iglesia seria, una gente buena, y le doy un consejo, ustedes hagan lo que les dé la gana. Pero ni los niños, supe de una actividad que tenían de niños, y un niño no se atrevió a ir por temor a que lo rechazaran, porque en su familia alguien había salido fuera. Mi consejo es, al que está diciendo que si no tiene la vacuna no puede ni entrar a la iglesia, óyeme bien, o si tiene la vacuna, porque eso sería lo próximo, que ahora digan que el que no tenga una vacuna no puede ir a la iglesia. Eso es lo peor que puede pasar. Pero vuelvo y digo, primero, el que le negó la entrada al pastor porque no cree en la vacuna y cree que es del anticristo. El que ahora tiene dos cultos, uno para vacunado y uno para no vacunado. Usted tiene el derecho a hacer todo eso, pero eso es producto del miedo que usted tiene. Ahora usted ora a Dios, pero eso es discriminación y eso no es fe. Eso es una locura. Y las personas que están exigiendo más de lo que exige el gobierno, que le dije que si un miembro de la familia está afuera o si toda la familia está afuera, tienen que venir, estar 5 días, tomar una prueba y a los 5 días entregar la prueba más o menos y después 14 días de cuarentena, si no, no pueden entrar a la iglesia. Y lo último que yo espero que no llegue es que entonces ahora se pongan de acuerdo y digan que el que no tenga una vacuna no puede entrar a la iglesia. Digo, esto es miedo, hermano. Por eso digo que todo el que quiera venir a como usted tome sus medidas, sus gel, sus máscaras, tome todo, vacúnese. Yo estoy vacunado. Eso es una decisión suya. Si usted cree que no puede médicamente, no lo haga. Pero hermano, ¿a dónde el miedo nos va a controlar? El 6 de septiembre yo obedezco a Dios. Dios me dijo, convoca al pueblo entero al Capitolio. Convócalo a clamor porque viene una convulsión grande a Puerto Rico. Y me dijo, dile los que no puedan venir, que se queden, pero que no se queden todos los que puedan venir con vacuna o sin vacuna. Usted venga, traiga su mascarita si la necesita, su gel, hermano, pero no se quede por miedo. Si cedemos ante miedo, los homosexuales están inundando las actividades, los estadios están llenos en Estados Unidos para jugar pelota, los conciertos. Vamos los cristianos a seguir con el maldito miedo. Yo lo respeto, es un consejo, usted haga lo que usted tiene derecho a hacer lo que le dé la gana en su iglesia. Pero esto es lo que Dios quiere. Y enfermarse, ¿qué hacemos con los que fueron a Costco esta semana? ¿Qué hacemos con los que no se han vacunado porque no pueden? ¿Qué hacemos con los que fueron a Sam? ¿Qué hacemos con los que han ido a las protestas? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar la iglesia como hizo un evangelista en Estados Unidos que cerró la iglesia y ahora hizo un teatro y la abrió y no se da cuenta cuánto, dice que estaba claro la cosa de llenarla, la novedad, la rareza de volver a abrir. Pero en el juego y juego estamos demostrando que si nos van a dar, si yo le fuera a dar, si Dios no fuera, creo que esta es mi convicción, si Dios le fuera a dar una marca a la iglesia, cómo se ha comportado en esta muchas cogerían, en esta pandemia, muchas cogerían fe. ¿Qué harían con Cristo cuando el leproso se acercó? Y vuelvo y digo, la Biblia dice que si usted no está preparado espiritualmente, no le ponga la mano encima ni una piedra. Pero hermano, quieren reducir hasta los milagros de Dios a cosas lógicas. Están leyendo libros y porquerías por ahí de individuos que están contaminados con las nuevas filosofías humanistas, intelectuales. Si la Biblia me dice a mí que Jonás se tragó la ballena, yo lo creo. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero hay algunos que están buscándole todo, 5 patas al gato para comprobar. Hermanos queridos, ¿qué haría Cristo en esta situación? Yo no le digo que sea negligente. Yo no le digo que usted sea un desordenado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer con la gente, si hay gente vacunada, hermano. Gente vacunada que también se ha muerto porque la vacuna es 80 o 90%, pero algo es mejor que nada.
¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cerrar las iglesias? Sí, yo le digo bien claro que los extremos del miedo son malos. Ore a Dios. Reevalúe las decisiones que usted está tomando en cómo está dirigiendo la iglesia. Hermano, ¿quién prueba cuántos contaminados han salido de estos eventos, de estas protestas, de estos? Nadie. Porque la cosa es que el diablo quiere intimidar la iglesia. No a ser irresponsable, no a tentar a Dios, no a ser sabio, pero tampoco a ser cobarde, miedoso. Padre, líbranos del espíritu de terror. Bendice al pueblo, bendice a la iglesia, Padre Celestial. Bendícelo, Dios mío, en todo momento. Toda gloria, Padre Celestial. Rabakabashanda, rabakatabashanda. Pon tu mano, Padre Celestial, sobre los enfermos. Bendice al Señor, la esposa del pastor Milton Donato, que está grave allá en un hospital. Sánala si la hora no ha llegado. Levántala de ese lecho. Señor, consuela, fortalece a esta familia, Padre. Y dale salud a Milton también, Donato, y a su esposa Dina, y a sus hijas, Padre, a sus hijos. Fortalécelos allá. Fortalece a todos los enfermos. Milagros y señales. En el nombre de Jesús. Shalom. Sí, Señor, está aquí con nosotros. Jesucristo. Fuente de agua viva y a su nombre.